Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla en el marco de las jornadas de actualización sobre el bienestar animal de la SICUAL de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a hablar de eutanasia en animales de laboratorio. Mi nombre es Ágata Cebey de la Foré y los voy a acompañar en toda esta charla. Se define la eutanasia como el acto de provocar la muerte de un animal de manera humanitaria con métodos que induzcan rápidamente la inconsciencia y la muerte sin dolor, sin angustia y sin ansiedad. Este método que vayamos a elegir para realizar la eutanasia tiene que ser confiable, irreversible, seguro y además es muy importante que tengamos en cuenta el tiempo requerido para inducir la inconsciencia, que esta técnica sea apropiada para la especie y la edad del animal y que sea compatible además con los objetivos de la investigación. ¿En qué momento aplicamos la eutanasia? Principalmente lo vamos a aplicar en dos momentos. Por un lado, como punto final humanitario, cuando los niveles de dolor, sufrimiento y angustia sobrepasen los niveles previstos, o también cuando el experimento, aunque no haya terminado, pudiera proseguir con efectos adversos para el animal. Por otra parte, el punto final experimental tiene que ver con obtener sangre u otros tejidos con un fin científico cuando estos animales ya no sean aptos para la cría o cuando haya finalizado el experimento y el animal ya no sea apto para otro uso. Si pensamos en qué método usar, es importante tener en cuenta, por un lado, la especie con la que estemos trabajando, el número de animales a los cuales tengamos que practicarle la eutanasia, el tipo de experiencia que se esté realizando, la capacitación del personal que vaya a realizar el procedimiento y además las regulaciones vigentes tanto en la universidad o el instituto del que pertenezcan, como así también las regulaciones nacionales. Es muy importante que al momento de realizar la eutanasia en un animal puedan confirmar que la muerte haya ocurrido efectivamente. Los signos son varios y se presentan simultáneamente, por ejemplo, la ausencia de ventilación pulmonar y el latido cardíaco, que están asociados a la ausencia de reflejos. Además, la dilatación de la pupila y la cianosis de las mucosas por falta de oxigenación. En este caso, les recomendamos la lectura de la Guía para la Eutanasia de Animales de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, que tiene una edición actualizada al 2020. Ahí van a encontrar material sobre distintas especies, sobre distintas técnicas y los beneficios y desventajas de cada una de ellas. Es muy importante tener en cuenta que todas las actividades relacionadas a la eutanasia requieren la misma consideración que el método de eutanasia propiamente dicho. Entonces, vamos a comenzar revisando los métodos de eutanasia disponibles para pequeños animales de laboratorio, en este caso, y en primer lugar, para los roedores. Bien, recién mencionábamos que todo lo asociado a la eutanasia es tan importante como el método elegido propiamente dicho. ¿A qué nos referíamos con esto? Por ejemplo, hay algunas actividades que contribuyen al estrés, en particular en este caso de los roedores. Por ejemplo, el transporte de un lugar hacia otro, la manipulación si no están habituados, no es lo mismo un ratón que nunca fue manipulado por una persona a un ratón que viene de una experiencia de 30 días de manipulación por la misma persona todos los días. La ruptura de grupos, la eliminación de marcas de olores. Y es muy importante entonces tener en cuenta que el método de eutanasia elegido deberá intentar minimizar todas estas potenciales fuentes de estrés. Respecto de los métodos aceptados actualmente para la eutanasia de roedores, tenemos varios tipos. Por un lado, existen los agentes no inhalatorios, como por ejemplo los barbitúricos y derivados, tanto ya sea que se administren solos o combinados. Estos agentes demoran cerca de unos 10 o 15 minutos, producen narcosis profunda, por lo que puede confundirse con muerte fácilmente, y es por eso que, como les decíamos previamente, es muy importante confirmar que la muerte haya ocurrido efectivamente. Por otro lado, hay combinaciones de agentes disociativos, como por ejemplo una combinación muy utilizada es la ketamina-silacina. Y luego hay métodos aceptados con condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que depende del contexto en el que estemos trabajando, estos métodos van a ser aceptados o no. Por ejemplo, algunos agentes inhalatorios, como el alotano o el usoflorano, y en estos casos es recomendable solamente si la restricción no es posible
por la razón que sea. También el dióxido de carbono, el monóxido de carbono en algunas oportunidades. Y por otro lado tenemos los agentes no inhalatorios, que tenemos por ejemplo el tribromoetanol, cuya marca más comercializada es el Avertin, y es controversial su uso como anestésico porque tiene efectos adversos, como la peritonitis y la muerte. Sin embargo, puede utilizarse como método de eutanasia si las condiciones lo permiten. El etanol al 70%, que solo se puede utilizar para ratones, no para ratas, por ejemplo, y en ciertas situaciones experimentales en que los experimentos que se vayan a realizar posteriormente requieran de alguna manera este agente. Por último, tenemos los métodos físicos, como la dislocación cervical, que solo aplica para ratones y ratas de menos de 200 gramos. La decapitación, que en general es recomendable, por ejemplo, para ratones neonatos o para ratas. La irradiación con haz de microondas focalizado, que solo es recomendada para fijación inmediata de metabolitos cerebrales. Dentro de los métodos no aceptados, tenemos por un lado agentes inhalatorios, como el nitrógeno y el argón, excepto que uno tenga animales previamente anestesiados y además se use en combinación con oxígeno. Estos métodos no están aceptados. Tampoco están aceptados los agentes no inhalatorios como el cloruro de potasio, los bloqueadores neuromusculares, tanto solos como en combinación con barbitúricos, los opioides, porque tienen una acción muy lenta, no generan anestesia de ninguna clase y además necesitamos altas dosis para poder producir la eutanasia, el uretano ni la cloralosa. Hasta hoy, y luego de diversas revisiones, el método de eutanasia que sigue siendo el recomendado para animales conscientes, sobre todo para roedores, es la cámara de dióxido de carbono. El dióxido de carbono produce una acidosis respiratoria y produce un rápido descenso del pH intracelular. Cuando uno utiliza una cámara de dióxido de carbono sin prellenar y comienza a aumentar la exposición de dióxido de carbono gradualmente, entonces, cuando la cámara llega al 7,5% de dióxido de carbono y el animal está dentro, se produce un efecto analgésico. Al aumentarlo hasta el 40%, se produce la anestesia profunda y muerte del animal. Esto quiere decir que nosotros cuando vamos llenando en la cámara de dióxido de carbono con el animal dentro, el animal primero tiene un efecto analgésico, luego se anestesia y luego muere, con lo cual la muerte es apacible. Si nosotros, en cambio, usamos una cámara prellenada, cuando hay más de 40% de dióxido de carbono en la cámara y un animal se expone directamente a un ambiente con más del 40% de dióxido de carbono, se producen varios efectos no deseados. Por un lado, dolor, debido a la formación de ácido carbónico en las membranas respiratorias y oculares. Por otro lado, al ratón le falta el aire y además hay estimulación directa de canales iónicos dentro de la amígdala que están asociados con la respuesta al miedo. Además, estudios recientes muestran que utilizar cámaras prellenadas de dióxido de carbono aumenta los niveles de adrenalina y noradrenalina en los animales, y esto resulta con que utilizar cámaras prellenadas al 100% de dióxido de carbono sea un método inaceptable. Y es por eso que lo que está aprobado actualmente para su uso es, como decíamos previamente, una exposición al dióxido de carbono que aumente gradualmente con el animal dentro de la cámara. Si uno se preguntara qué flujo de dióxido de carbono es recomendable para iniciar el llenado de la cámara, si bien nosotros recomendamos que estos valores sean puestos a punto de manera experimental para cada una de las cámaras que tengan en su laboratorio, como regla general podemos decir que, por ejemplo, para ratones, con un tamaño de jaula de 20 centímetros por 30 por 13 centímetros, una tasa de flujo de dióxido de carbono de 2,3 litros por minuto genera aproximadamente un 30% de llenado de la cámara. Acá también les dejamos un enlace con una herramienta que es una calculadora para, si ustedes tienen el tamaño de su jaula, puedan calcular qué flujo de dióxido de carbono es necesario para llegar a un 30% de llenado.
Es importante que el flujo se mantenga durante 1 minuto luego del paro respiratorio para, como decíamos al principio, poder asegurar la muerte. Además, es recomendable que la eutanasia se practique en la propia jaula, y esto tiene que ver con poder minimizar el estrés que mencionábamos anteriormente con el traslado, el movimiento de nuevas jaulas y demás. Si bien esto a veces no es posible porque uno tiene, por ejemplo, jaulas predeterminadas para realizar la eutanasia, es recomendable que la jaula se limpie entre uso y uso. En otro trabajo que les mostramos acá, en el que se evaluó tanto el bajo flujo de dióxido de carbono como el alto, en el que ya sabíamos y ya se pudo determinar que un alto flujo de dióxido de carbono no es recomendable, sí, por ejemplo, ellos encontraron en el grupo de Boivin que si un bajo flujo de dióxido de carbono además se combinaba con una cámara oscura, disminuía aún más los niveles de estrés producidos en los ratones. Y como decíamos anteriormente, es preferible una muerte lenta pero apacible que una rápida pero dolorosa. Como todo método, el dióxido de carbono tiene sus ventajas y también sus desventajas. Comencemos con las ventajas. Tiene rápidos efectos depresivos, analgésicos y anestésicos, y todos estos están bien documentados. Se puede conseguir fácilmente en cilindros de gas comprimido, es económico, no es inflamable, no es explosivo, posee mínimos peligros para el personal si se usa el equipamiento apropiado, y además no acumula residuos tóxicos en los tejidos. Como desventajas, podemos decir que existen diferencias sustanciales y conflictivas en respuesta al dióxido de carbono, tanto entre especies como incluso dentro de la misma especie, pero con diferentes cepas y razas, lo que dificulta la generalización. Y es por eso que nosotros recomendamos que para cada especie con la que ustedes vayan a trabajar, puedan evaluar experimentalmente y empíricamente cuál es la mejor concentración, el mejor flujo y la mejor cámara que puedan usar para que la eutanasia de estos animales se haga de manera lo más apacible posible. Otra desventaja es que según su forma de administración puede ser aversivo para algunas especies y por lo tanto potencialmente puede causar malestar o angustia. Por otro lado, el dióxido de carbono es más pesado que el aire, por lo tanto el llenado incompleto permite que los animales salten y eviten la exposición. Además, los individuos inmaduros y algunas especies acuáticas y excavadoras son muy tolerantes al dióxido de carbono. Por ejemplo, como mencionaba anteriormente, los neonatos de ratón necesitan una decapitación para realizar eutanasia porque no son sensibles al dióxido de carbono. No es un método recomendable para reptiles y anfibios porque respiran demasiado lento, entonces termina siendo un método poco efectivo. Y la eutanasia por exposición a dióxido de carbono con suplementación de oxígeno puede tomar mucho más tiempo que otros métodos. Además, la inducción de pérdida de conciencia a concentraciones mayores al 80% puede producir lesiones post-mortem, tanto pulmonares como de las vías respiratorias superiores, pero esto se puede evitar muy fácilmente no utilizando cámaras prellenadas, sino haciendo un llenado gradual y una exposición gradual del animal. Si bien el hielo seco y el dióxido de carbono líquido siguen siendo dióxido de carbono, son fuentes potenciales de dolor o injuria si se contactan directamente con los animales, y es por eso que el dióxido de carbono recomendado para realizar eutanasia es el provisto por los cilindros y administrado a una cámara. En otro trabajo también se menciona que el contagio emocional puede contribuir al estrés en compañeros de jaula con bajos flujos de dióxido de carbono. Por eso recomiendan un mínimo de 30% de dióxido para evitar el estrés en caso de realizar eutanasia en animales de la misma jaula. A pesar de décadas de investigaciones, aún no se han encontrado alternativas que provean una vía segura y confiable para inducir inconsciencia y que causen menos estrés que el dióxido de carbono. Por lo tanto, es importante enfocarse en identificar métodos humanitarios para inducir la inconsciencia en vez de métodos de inducir la muerte. Entonces, como conclusión de esta parte de la charla, podemos decir que al parecer aún no hay evidencias de un método para eutanasia de roedores que sea más seguro y efectivo que la inhalación de dióxido de carbono. Sin embargo, eso no implica que haya que dejar de buscarlo. Y como mínimo, en base a estas nuevas evidencias, como por ejemplo combinar el bajo flujo de dióxido de carbono con una cámara oscura, se puede refinar la técnica para tratar de producir el menor dolor posible y la menor angustia posible.
Dentro de la Facultad de Medicina, entonces, se utilizan también otras especies, con aves, con anfibios, con peces, y sabemos que en otros institutos y en otros lugares también se puede llegar a trabajar con gatos, perros, cerdos, ovejas, cabras y primates. Sin embargo, los invitamos a que si están trabajando con alguna otra especie diferente de las que estamos mencionando aquí, nos puedan escribir y nos puedan contactar para poder asesorarlos y pensar juntos una estrategia que pueda, tanto para anestesia, analgesia o eutanasia, que les pueda servir para el modelo en el que están trabajando. Entonces, en principio, por ejemplo, para el Gallus gallus, los métodos aceptados son los agentes no inhalatorios, los barbitúricos y derivados. Dentro de los métodos aceptados con condiciones, tenemos a los agentes inhalatorios, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el nitrógeno argón, pero es muy importante que requieren confirmación de la muerte, y hay que tener en cuenta además que tanto el monóxido de carbono como el nitrógeno argón pueden producir mayores convulsiones que el dióxido de carbono. Dentro de los métodos físicos encontramos también la dislocación cervical y la decapitación, pero es muy importante que esto solamente se haga por personal capacitado. Dentro de los métodos aceptados solamente en animales inconscientes, tenemos el cloruro de potasio o el sulfato de magnesio y el desangrado. Respecto de los animales acuáticos, los métodos aceptados actualmente son, por un lado, tenemos agentes disueltos en el agua, como el clorhidrato de benzocaína, como la tricaína metanosulfonato, más conocido como MS222 tamponado, el etomidato o metomidato. Por otro lado, tenemos agentes inyectables como el pentobarbital sódico o el clorhidrato de benzocaína. Los métodos no aceptados son ni el ahogamiento ni la extracción del agua, ni el 2-fenoxietanol. Bien, para finalizar, les vamos a dejar esta bibliografía que por un lado va a estar separada en dos partes. Por un lado tenemos libros y guías en las que nos basamos para realizar las evaluaciones y también se utilizaron para realizar esta charla, pero que pueden consultar para poder estudiar a ver si se puede mejorar o refinar el método de eutanasia que utilizan para sus modelos. Y también les dejamos algunas revisiones y artículos originales de los últimos años en los que se revisan o se actualizan algunos temas asociados a métodos de eutanasia. Les agradecemos mucho, esperamos que esto les haya sido de utilidad y por supuesto siempre nos pueden escribir para poder ayudarlos en cualquier otra cosa. Hasta luego.